Se suponía que sería un trabajo sencillo. Cobrar a la viuda lo que le debe. Sí, pero en el momento en que entraron a su casa, los 4 vaqueros supieron que algo andaba mal. Fue como si una mano helada hubiera agarrado sus corazones y los hubiera apretado. Podían sentir que se les helaba la sangre y se les erizaba el pelo de la nuca. ¿Qué tenía esta mujer que los hacía sentir tan incómodos? ¿Fue el brillo en sus ojos o su manera de comportarse? La respuesta, por supuesto, habría sido obvia si hubieran conocido su historia. Esta es la historia de una viuda que atormentó a los criminales durante décadas con sus letales habilidades como tiradora. Había enterrado a su marido hacía solo 2 meses. ¿Cómo podría alguien olvidar a una mujer tan hermosa que no derramó una sola lágrima en su marido, en su funeral, e incluso rechazó la oferta de un hombro para llorar de parte de su amiga más cercana? Lo que es aún más extraño es cómo podría alguien olvidar la expresión de su rostro cuando abrió el ataúd y vio a su marido muerto por última vez. Aunque él había muerto mientras dormía, parecía como si ella lo estuviera mirando directamente, perdida en su propio mundo. En aquel momento nadie le había dado mucha importancia. Después de todo, el dolor viene en muchas formas. La verdad es que la mujer no estaba triste por la muerte de su marido. De hecho, ella misma lo había matado. Ella había planeado cuidadosamente su asesinato durante semanas, esperando pacientemente el momento perfecto para atacar. Cuando finalmente llegó, no lo dudó ni un segundo. No había sido una decisión fácil, pero al final supo que era lo correcto. Su marido se había convertido en un peligro para todos los que lo rodeaban, incluido su hijo pequeño. Entonces ella tomó el asunto en sus manos. Nadie había sospechado nada hasta después del funeral, cuando empezaron a suceder cosas extrañas. En primer lugar, se descubrió que el testamento de su marido estaba lleno de irregularidades. Luego, comenzaron a circular rumores de que la viuda había sido vista discutiendo con su marido en los días previos a su muerte. A medida que se profundizaba la investigación sobre la muerte de su marido, la policía descubrió más y más pruebas que apuntaban a la viuda como la principal sospechosa. Pero a pesar de todas las pruebas en su contra, nunca fue acusada. ¿Un por qué? Porque las pruebas eran circunstanciales y no había testigos. A medida que pasaban los años, los rumores sobre la implicación de la viuda en la muerte de su marido se hicieron cada vez más fuertes. Algunas personas incluso afirmaron haber visto el fantasma de su marido rondando las calles de la ciudad, buscando respuestas. La propia viuda nunca dijo una palabra sobre lo que le había sucedido a su marido, añadiendo leña al fuego de las especulaciones. Ahora, más de una década después de la muerte de su marido, la viuda todavía vive en la misma casa, sola con su pasado. Eso fue hasta que un día 4 vaqueros aparecieron en su puerta. Eran enviados por el ex socio comercial de su marido, quien ahora le exigía que le devolviera el dinero que su marido le había pedido prestado. La viuda se había negado a pagar la deuda, alegando que su difunto marido la había pagado toda antes de morir. Pero los vaqueros no se lo creyeron y vinieron a cobrar lo debido, por la fuerza si era necesario. Tan pronto como los hombres entraron en la casa, pudieron sentir el peso de la mirada de la viuda sobre ellos. Ella estaba sentada en una mecedora junto a la ventana, aparentemente imperturbable ante su presencia. El líder del grupo, un vaquero alto y desgarbado con bigote tipo manillar, dio un paso adelante. «Señora, estamos aquí para cobrar la deuda que su marido tenía con mi jefe». La viuda giró la cabeza lentamente, sus ojos como hielo. «Les dije, cuando llamaron antes, que mi esposo pagó sus deudas antes de morir. Deberías haber escuchado». El rostro del vaquero se endureció. «No queremos problemas, señora, pero necesitamos ese dinero. No es una petición, señora. Entrégalo y te dejaremos en paz». La viuda se puso de pie, con los ojos centelleantes. «¿Quieres pelear? Vas a conseguir uno». Antes de que los vaqueros pudieran reaccionar, ella sacó un arma y disparó. El primer disparo alcanzó al flacucho vaquero en el pecho, haciéndolo caer al suelo.
Los otros 3 vaqueros sacaron sus armas y respondieron al fuego, pero sus balas se estrellaron contra la sólida madera de la puerta cuando la viuda se había retirado detrás de ella justo a tiempo. Mientras los disparos resonaban por la casa, un niño que estaba escondido debajo de una cama dejó escapar un grito ahogado. Había oído el alboroto afuera y salió de su habitación para investigar. Cuando vio a su madre parada en la puerta con una pistola en la mano, sus ojos se abrieron de par en estado de shock. La viuda giró ligeramente la cabeza y vio a su hijo. Ella rápidamente bajó el arma y se arrodilló a su lado, susurrándole tranquilizadoramente: «Está bien, cariño. Vuelve a la cama. Todo está bien». El niño dudó por un momento. Sus ojos iban de su madre al arma que ella tenía en la mano. Entonces, como si se diera cuenta de que su madre no le haría daño, asintió y corrió a su habitación. La viuda se levantó y se secó el sudor de la frente. Acababa de arriesgar su vida para proteger a su hijo, pero sabía que había valido la pena. Él era demasiado joven para conocer su oscuro pasado, y ella haría cualquier cosa para que así siguiera siendo. ¿Pero qué pasaría cuando descubriera la verdad sobre la muerte de su padre? ¿Entendería el por qué ella había matado al hombre que había sido su padre? ¿O le resentiría por haberle quitado a su padre? Habían venido a cobrar dinero, no a entablar un tiroteo con una mujer fuertemente armada. «Vamos», dijo uno de los vaqueros, dando un paso atrás. «No hay manera de que podamos sacarle ese dinero». Los demás estuvieron de acuerdo y todos se alejaron de la casa lentamente, manteniendo la vista en la puerta principal por si acaso. Pero la viuda no hizo ningún movimiento. Sabía que había asustado a los hombres, pero no pudo evitar sentir una sensación de inquietud. Podía oír sus pasos desvaneciéndose en la distancia y se preguntó si regresarían con más hombres, más potencia de fuego. Era una tiradora experta, pero sabía que no podría ganar un tiroteo contra todo un grupo de personas. De repente, se le ocurrió una idea. Recordó haber visto una pila de neumáticos viejos en el granero y supo exactamente qué hacer. Ella corrió hacia la ventana y miró hacia afuera. Efectivamente, la costa estaba despejada. Luego corrió al granero y arrastró los neumáticos hasta el patio. Colocándolos uno al lado del otro, creó un muro improvisado que bloqueaba la vista de su casa desde la calle. Luego, regresó a la casa y cerró las puertas y ventanas por si acaso. El sonido de los caballos que se acercaban la atrajo hacia la ventana. Ella miró hacia afuera y vio a un grupo de hombres cabalgando hacia su casa, con rostros sombríos. Esto fue todo. Ella estaba en inferioridad numérica. Pero a medida que se acercaban, notó algo. Estos hombres no eran los mismos que habían llegado a su casa antes. Estos hombres eran hombres de la ley. Habían venido a arrestarla por el asesinato de su marido. Ella sabía que ahora no podía escapar. Ella había estado atrapada todo el tiempo. La viuda bajó lentamente el arma y levantó las manos en señal de rendición. Los agentes de la ley la rodearon y trataron de atraparla, pero ella fue demasiado rápida para ellos. Ella dejó caer su arma y recogió un puñado de tierra, arrojándolo a los ojos de la llama más cercana. Él rugió de dolor y la golpeó, pero ella ya se había ido. Ella salió corriendo, esquivando y zigzagueando entre los árboles, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, pero los agentes de la ley fueron más rápidos de lo que había anticipado. La tiraron al suelo y la esposaron, ignorando sus súplicas de que no se resistiera. Mientras estaba sentada en el suelo, con la cabeza entre las manos, oyó el sonido de un disparo. Ella levantó la vista y vio a uno de los agentes de la ley arrodillado junto a un árbol, con el rostro pálido. A su lado yacía su pistola, que humeaba ligeramente. Uno de los otros agentes de la ley se dio vuelta para irse, pero también le dispararon. Tropezó y cayó al suelo, agarrándose el pecho. Con el rabillo del ojo vio una figura emerger de detrás de un árbol. Era el vaquero desgarbado a quien le había disparado en el pecho antes. Había sobrevivido, pero no era el único. La viuda se dio cuenta sobresaltada de que su hijo también había sobrevivido al ataque.
Estaba de pie junto al vaquero desgarbado sosteniendo un rifle. En sus pequeñas manos, parecía una versión en miniatura de su padre. «Mamá», susurró, con los ojos abiertos por el miedo y la confusión. La viuda sintió una oleada de protección. Sabía que su pasado la estaba alcanzando, amenazando la seguridad de la persona que más le importaba en el mundo. Había hecho todo lo posible por proteger a su hijo, pero no había sido suficiente. Miró a los agentes de la ley tendidos en el suelo, con el rostro desencajado por el dolor. Sabía que había cometido un error. No debería haber intentado huir. Debería haber contraatacado. Pero ya era demasiado tarde. El vaquero flacucho dio un paso al frente, con la mirada fija en la viuda. «Pensé que estabas muerta», dijo ella con voz temblorosa. «Lo estoy», respondió él con voz ronca. «Pero nos debes mucho dinero a mi jefe y a mí. Dinero por la bala que casi me mata. Dinero para el ataúd en el que nunca podré descansar. Y dinero para la paz mental que nunca volveré a tener». La viuda cerró los ojos. Ella sabía que el vaquero tenía razón. No había forma de escapar de su pasado. Ella había matado a su marido y ahora pagaría el precio.